Estimados y estimadas, bienvenidos a otro video del CEMAT para poder trabajar con los problemas de Olimpiada. No, mentira. Ya, chicos, bienvenidos a otro ejercicio diferencial. En este caso vamos a hacer ejercicios de sumas de Riemann para particionar a los Riemann y quedar a lo brígido, ¿ya? Este tipo de ejercicios, recuerden que son matraqueros, pero tenemos que seguir los 3 pasitos que les dije en clases y con eso deberíamos quedar bien, ¿ok? Primero veamos qué nos dice el ejercicio. Este ejercicio nos dice que tengo una función que de partida es creciente y es no negativa, definida en un intervalo 1 a infinito hacia R. Ok, todo bonito, la función es bien definida, bacán, bueno, preciso, bonito. Me piden demostrar que se cumple esta doble desigualdad de la integral, pero me están diciendo una doble desigualdad y me están dando una integral. ¿Sospechosa la cuestión o no? Sí, definitivamente es muy sospechoso y hay que dar el primer paso directamente y decir que voy de cabeza a hacerlo con sumas de Riemann, ¿cierto? Entonces, en su defecto vamos a hacerlo con sumas de Riemann. Esa es la primera parte. ¿Qué me dice la segunda parte? Me pide demostrar otra doble desigualdad. Y otra doble desigualdad, como que sigue siendo más sospechoso, ¿o no? Claramente va a haber que ocupar la parte anterior. Esa inscripción tienen que tenerla bien desarrollada, chicos. Por último, si no pueden hacer la primera parte, hacen la segunda, pero salvan todos los puntajes que sean necesarios para salvar la compañía, ¿ya? Tercera parte. Adicional del ejercicio, me pide demostrar que el límite de e a la menos n más 1 es igual a 0. Este límite nosotros lo conocemos. Es el límite de la exponencial que demostramos en intro al cálculo, ¿cierto? Lo demostramos y decíamos que ese límite, que esto de acá en particular, era 0, ¿cierto? Ahora vamos a demostrar nuevamente que es 0, pero lo vamos a hacer de otra forma, ¿ya? Ya, comencemos con esto. ¿Qué podemos decir en un comienzo? Tenemos que la función es creciente. Primero vamos viendo los pasos que definimos para las sumas de Riemann. Primer paso, ver que la suma de Riemann. ¿Es suma de Riemann? Sí. Sí, es suma de Riemann. Pero ¿qué ocurre ahora? Cuando yo tengo algo que va a ser suma de Riemann, voy a tener que calcular una integral, ¿cierto? Vamos a tener que justificar que la función es realmente integrable, porque eso va a estar bien definido realmente, hay que verlo. ¿Cómo lo vamos a ver? Veamos lo siguiente. Tenemos que la función es creciente, ¿cierto? Pero también nos dicen en el enunciado que vamos a trabajar, o en la integral que está acá también, que vamos a trabajar de un 1 a un n. Entonces, tenemos que la función es creciente y tenemos ese intervalo. ¿Pero en qué intervalo voy a trabajar? Trabajaré la función sea f de x para todo x perteneciente a qué intervalo? El intervalo de 1, n. ¿Qué tenemos además? Tenemos que la función es creciente, ¿o no? Como la función es creciente, puedo decir lo siguiente. Puedo decir que f de 1 va a ser menor o igual a f de x, va a ser menor o igual a f de n. Esto de acá va a ser para todo, para todo x perteneciente a 1, n, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Esto de acá en realidad yo lo puedo decir que va a ser un d, perdón, para que sea más intuitivo, un d, y esto de acá va a ser igual a un c. Entonces, ¿qué estoy diciendo realmente? La imagen de alguien va a ser igual a esto, y la imagen de 1 va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo realmente? Que la función f de x pertenece al intervalo c, d recién definido, ¿no? Pero el intervalo c, d, ¿qué es? Es un intervalo acotado. Entonces, ¿qué estoy diciendo realmente? Estoy diciendo que la función, recuerden que no sé escribir, la función f de x es acotada y además por enunciado la función es creciente. Therefore es monótona, ¿cierto? Y monótona. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Como la función es acotada y monótona, es condición necesaria y suficiente para que sea ¿qué? ¿Sí? ¿Los estoy escuchando? Integrable, ¿cierto? Entonces, f de x es integrable. Esto, chiquillos, es la parte importante de teoría respecto a lo que estamos haciendo acá. Claro, una cosa es calcular las sumatorias, llegar y chantar los resultados, pero también tengo que tener todo bien definido. ¿Y cómo defino esto bien? Es que la función sea realmente integrable, para que esta integral realmente exista, y para que la vida funcione y no se caiga en los edificios. ¿Ya? Luego, tenemos esta parte de acá, ¿cierto? Ahora tengo las sumas de Riemann. Tenemos el paso 1 listo. ¿Cuál es el paso 2 de las sumas de Riemann? El paso 2 es definir todo, ¿cierto? Vamos a definir la vida. ¿Qué tenemos que definir? Tenemos que definir el m sub i,
el variación de x sub i, el a, el b y el n. Ya, les voy a dar uno. El n vale n. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos me compran que el n vale n? Perfecto. Vamos bien, cabrón. Primero lo que vamos a hacer es ver lo siguiente. Me dicen una partición. Me dicen la partición que debo ocupar. El enunciado lo dice. Debo ocupar la partición. ¿Dónde está el enunciado? Enunciado. Profesor Ricardo, soy Piti, estoy enfocando. Ya, listo, eso. El enunciado me dice P es igual a... ¿Es un corchete grande, corchete chico? Oh, ya, eso. P es igual a 1,2, hasta n, ¿cierto? Ya, me da esa partición. Pero ¿qué ocurre? En esa partición yo puedo tomar la diferencia entre dos elementos consecutivos y siempre, como que el tipo que está detrás de cámara se llama Carlito el Lechuga, esa diferencia va a dar 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? La diferencia entre 2 y 1 es 1, entre 3 y 2 es 1, entre n y n-1 es 1. Entonces podemos decir que la variación de los x sub i va a ser constante igual a 1. Eso va a ser una parte muy importante porque eso lo vamos a meter dentro de la sumatoria. Y en la sumatoria lo vamos a sacar como una constante, lo cual va a ser bastante bueno, ¿ok? Tenemos esto de acá. Luego de eso vamos a tener que definir el x sub i. Definámoslo al tiro. Yo voy a definir x sub i como i más 1. Con i perteneciente al intervalo 0, 1, hasta n-1. ¿Por qué lo defino de esta forma? Lo defino de esta forma porque en realidad lo que estoy definiendo es cómo se trabaja la partición. Debo definir un x sub i que entre en la partición. Y claro, la partición va de 1 en 1, esta partición va de 1 en 1 y le va sumando 1 cada vez que avanza. Y sigue siendo x espaciada. Eso es importante, chiquillos. Como esto de acá ocurre, como esto es constante, implica la partición es en las cerradas y acotadas. Es como, sí, esto de acá, la partición pertenece a las particiones cerradas y acotadas, equidistante, no sé escribir equidistante, equidistante, ya, ustedes me entendieron, ¿ya? Ya, luego de eso, yo respiro, me falta definir el m grande y el m pequeña, ¿cierto? Para poder meterlos dentro de la sumatoria. Veamos quién es el m grande, pero antes de eso voy a decir lo siguiente, tenemos que f es una función creciente, ¿cierto? Entonces, para todo intervalo, para todo x perteneciente al intervalo x sub i, x sub i menos 1, x sub i, si yo tengo este intervalo, que van a ser los intervalitos de la partición, es decir, por ejemplo, ¿dónde lo escribí? Acá, de 1 a 2, un intervalo, de 2 a 3, otro intervalo, de n-1 a n, otro intervalo, que van a ser los distintos intervalitos de la partición. Bajo esta condición, bajo un x en ese intervalo de acá, la función es creciente, ¿cierto? Entonces siempre voy a tener lo siguiente. Voy a tener que f de x sub i menos 1 va a ser más pequeño que f de x sub i. Esto netamente porque la función es creciente. Ahora recordemos algo. Recordemos que el m grande sub i se definía como el supremo de todos los f de x, tal que x pertenecía al intervalo x sub i menos 1, esto está quedando medio raro, x sub i menos 1, x sub i, ¿cierto? Y esto de acá, otro corchete. Y el m sub i se definía como el ínfimo, ¿de quién? De los f de x, tal que x pertenecía al intervalo x sub i menos 1, x sub i. Esto es cerrado y esto de acá, ¿cierto? Primero, ciertas cositas. El m sub i grande es un supremo. El supremo tiene que estar tomado respecto a un conjunto. ¿Qué conjunto estamos trabajando? Los f de x tales que el x pertenece a este intervalo. ¿Cuál va a ser el supremo de este intervalo si la función es creciente? Evaluar la función en el máximo elemento de este intervalo, que sería x sub i, ¿no? Entonces, el m sub i, yo puedo decir que al final, al cabo, va a ser f de x sub i. Ahora, el m sub i va a ser el ínfimo de este intervalo de acá. O sea, perdón, de este conjunto de acá. Pero ¿cuál es el ínfimo de este conjunto si la función es creciente? Va a ser entonces el f sub x sub i menos 1. ¿Ya? Con todo esto definido en un comienzo, ya tenemos el paso 2 listo, vamos con el paso 3, que es llegar y reemplazar. ¿Cómo nos quedaría esto? Quedaría como que tengo que borrar primero. Ya, vamos a reemplazar. Pero ahora ¿alguien se acuerda de la definición de la suma superior y la suma inferior? ¿Alguien dentro de los alumnos que está escuchando esto? No. Ya, perfecto. Entonces vamos a recordarla. ¿Ya? ¿Cómo quedaba esto? Recordemos que la suma inferior de f de p, es decir, de la función dada su partición, va a ser igual a la sumatoria desde un i igual a 1 hasta n
¿De quién? Hasta acá, para no confundir la notación, voy a poner hasta acá, de el m sub i por variación de x sub i, ¿cierto? Ya. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar cada uno de los elementos que tenemos. Tenemos el m sub i, ¿o no? El m sub i realmente es m sub i, acá, f de x sub i menos 1, ¿no? Entonces va a ser sumatoria de f de x sub i menos 1, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta acá. Por variación de x sub i. Pero variación de x sub i, recordemos que vale 1, ¿cierto? Entonces, déjeme ver una parte del enunciado. ¿Dónde está el enunciado? Ya. Entonces, ¿qué ocurre ahora realmente? Tenemos esta parte de acá, ¿cierto? Y tenemos esto de acá que en realidad es un 1. No tenemos ningún problema con eso, ¿cierto? Pero ahora recordemos cómo habíamos definido nuestra partición. La definimos como esto de acá, ¿cierto? Que x sub i era igual a i más 1. Entonces, en este caso, esta sumatoria en realidad nos quedaría igual, lo voy a escribir acá al lado, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la sumatoria. Ahora, ¿hasta dónde llegamos acá en el intervalo? Llegamos hasta n-1. Entonces, esto de acá me quedaría igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n-1. ¿De quién? De f de x sub i menos 1. ¿Quién es x sub i menos 1? Esto en realidad lo voy a reemplazar y va a ser f de, por la definición que tenemos acá, f de i, ¿cierto? Menos 1 más 1, se eliminan los 1, me queda i, ¿cierto? Por 1. Luego, esta parte de acá, si se dan cuenta, es lo que yo ya quería formar en la parte izquierda. Entonces, como es la suma inferior, lo dejamos ahí. Y esto es realmente lo que queríamos. ¿Qué es lo importante de acá? Ojo, era cambiar esta parte de acá, el x sub i menos 1, por la definición, y que llego hasta n-1. ¿Por qué? Por cómo yo definí la partición. Porque el iba desde 0 hasta n-1. Y la sumatoria está definida desde 1. ¿Ya? Entonces esto de acá sería la suma inferior de f de p. Vamos con la suma superior. ¿Cómo sería la suma superior? La suma superior, que no sé todavía cómo designarla, va a ser esa s cuática de la función dada su partición. ¿Va a ser igual a quién? Por definición, va a ser igual a de k igual a 1 hasta n-1 de f, no, en este caso vamos por parte de m sub i, variación de x sub i, ¿cierto? Pero estos tipos los conocemos. En realidad, esto de acá va a ser igual a la sumatoria desde, esto era una i, desde i igual a 1 hasta n-1, ¿de quién? Del m sub i. ¿Quién es el m sub i grande? Es f de x sub i, ¿cierto? Pero ¿quién es x sub i? Es i más 1, ¿cierto? Entonces, en realidad aquí nos queda f de i más 1. Ojo que reemplacé el m sub i por la definición de m sub i, que en realidad es f de x sub i más sub i, que en realidad por definición x sub i es i más 1. Entonces sería en realidad f de i más 1. Lo cual tenemos acá. Por la variación de la partición, que sería un 1, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahora? Nosotros vamos y recordamos nuestro apunte de intro al álgebra en el capítulo de sumatorias para el control 4, que decía lo siguiente, que yo puedo cambiar el índice de la sumatoria, ¿cierto? ¿Cómo cambio el índice? Esto de acá va a ser exactamente igual. Lo que voy a hacer, voy a aumentar en 1 el índice. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría la sumatoria desde i, igual voy a aumentarlo en una unidad. Entonces me quedaría desde 2, pasé de 2 a 1, sumo, la de arriba también le aumento 1, me quedaría hasta n de f, pero ahora todo lo que tengo acá con i resta 1, porque le sumé 1 acá. Entonces en realidad me queda i por 1, ¿listo? Y esto de acá. Que esto de acá en realidad era la suma superior de f dada su partición, ¿cierto? Y ya, con esta parte lista, en realidad es lo que queríamos probar en la derecha, estamos casi listos, ¿no? Tenemos esto de acá y esto de acá, pero ahora tenemos que juntar todo y hacer el paso 3 de las sumas de Riemann. ¿Cómo quedaría esto? No debía haber borrado esto. Ya, pero el paso 3 de la suma de Riemann, recuerden que es reemplazar todo en la desigualdad que me entrega la suma de Riemann. Pero para eso tengo que tener una condición. Claro, tengo que tener el primero bien definido el intervalo. Lo tengo bien definido en su defecto. El intervalo, recuerden que estoy trabajando en el intervalo 1,n, el cual es cerrado y acotado. También tengo que tener que la función sea integrable. Pero eso lo probamos en la primera parte, ¿cierto? Porque la función es acotada y además de eso es monótona. Gracias por responder. Entonces, como la función es integrable, yo puedo decir la siguiente igualdad. La suma inferior de la función f dada su partición va a ser menor o igual que la integral en su intervalo de la partición, que en este caso sería 1n, de la función
menor o igual a la suma superior de la función dada su partición, ¿cierto? Vamos reemplazando cada uno de los términos que ya teníamos. El primer término sería la sumatoria de mi abuelita de f sub i, desde i igual a 1 hasta n menos 2, de va a ser menor o igual a la integral de f de x de 1 hasta n, menor o igual a la sumatoria desde i igual a 2 hasta n de f de i, ¿cierto? Que es lo que queríamos probar en la primera parte. Hemos probado recién la parte 1, chicos. Y con esto llegamos a lo que queríamos probar y estamos bien. Lo importante acá era bien definir el paso 1, que era suma de Riemann. El paso 2, definir cada uno de los términos. El paso 3, reemplazar y llegar a lo que nos pedían demostrar, ¿cierto? Ahora vamos con la parte 2. ¿Qué me dice la parte 2? Me pide demostrar esto de acá, ¿cierto? Pero me pide demostrar esto de acá, pero en realidad como que yo veo esto de acá y debo pensar como ya, ¿qué me puede servir ahora? Ahora creo que el enunciado les daba una indicación, ¿o no? El enunciado dice... No dice nada, sí, dice algo. Dice que considere lo siguiente. Vamos con la parte 2. Dice considere f de x igual al logaritmo natural de x. Eso fue una indicación, así que hay que agradecérselo. Gracias, señor indicación. ¿Ah? Ya. Entonces, una vez que definimos esto de acá, ¿qué ocurre con el logaritmo en el intervalo donde yo tengo esto? Claro, ahora la intuición me debe decir lo siguiente. Yo probé una parte 1 y luego me piden demostrar otra cosa con desigualdades, ¿cierto? Pero resulta que claramente voy a tener que ocupar la parte 1 para probar la parte 2, ¿ya? Eso es porque el ejercicio está hecho así y generalmente lo hacen para hacerlo así. Si no pudieron probar la parte 1 en la prueba, van de cabeza a la parte 2, ¿ya? ¿Qué ocurre ahora con la función logaritmo en el intervalo 1 a infinito? La función es positiva y creciente, ¿cierto? Entonces me cumple todas las hipótesis anteriores. Como me cumple todas las hipótesis anteriores, puedo ocupar la parte 1 directamente. Por parte 1, yo puedo decir que, en realidad, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1, de logaritmo de i va a ser menor o igual a la integral desde 1 hasta n de logaritmo de x va a ser menor o igual a la sumatoria de logaritmo de i desde i igual a 2 hasta n, ¿cierto? Eso es por parte 1, netamente por parte 1, porque ya lo probamos. Ahora calculemos cada uno de esos términos de manera separada, ¿ya? Para ver a qué llegamos. ¿Qué me quedaría? Recordemos primero, en el primer elemento, la primera sumatoria que tenemos una suma de logaritmos, ¿cierto? Pero nosotros podemos recordar una propiedad de logaritmos, ¿cierto? Que la probamos en Intro al Cálculo en el capítulo 8. ¿Qué probamos? Probamos que si yo tenía logaritmo de a más logaritmo de b, esto iba a ser igual a algo. ¿A qué va a ser igual, Carlos? Esto va a ser igual al logaritmo de a por b mientras todo esté bien definido, ¿cierto? Eso se cumple para una suma, y en particular para una suma finita. Entonces yo lo puedo ocupar directamente. ¿Y qué voy a decir yo? Voy a decir que la sumatoria, voy a borrar esta parte de acá. Primero, voy a decir que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de logaritmo de i va a ser igual a, en realidad, son la suma de logaritmos, va a ser entonces el producto de todos ellos, va a ser en realidad logaritmo de, paso de sumatoria al producto. ¿Cómo yo pongo el producto con algo que es finito? La pitatoria de i desde 1, i igual a 1, hasta n menos 1, ¿cierto? A esto de acá, ¿cierto? Pero en realidad, la pitatoria desde los naturales hasta un natural fijo, estoy diciendo como 1 por 2, por 3, hasta n menos 1, ¿cierto? Entonces en realidad lo que estoy diciendo es n menos 1 factorial. Entonces esto va a ser logaritmo de n menos 1 factorial. Lo cual está bien definido porque el factorial es positivo y el logaritmo está bien definido. De hecho, en particular, eso siempre es mayor o igual a 1, entonces está bien definido. Esto sería 1. 2. Calculemos la segunda sumatoria, que va a ser sumatoria desde i igual a 1 a 2 hasta n de logaritmo de i. Vamos a ocupar exactamente la misma propiedad, pero vamos a hacer lo siguiente. Esto de acá va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de logaritmo de i. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de sumar un cero conveniente. ¿Qué cero conveniente acabo de sumar? Acabo de hacer esto de acá, sumatoria desde i igual a 2 hasta n de logaritmo de i
más sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 del logaritmo de i. Estoy sumando un logaritmo de 1 en realidad, que el logaritmo de 1 equivale a 0, ¿cierto? Entonces solamente para agrandar el índice. ¿Pero por qué hice este cambio de acá? Este cambio yo lo hice en realidad para poder decir que esto de acá va a ser, por la misma propiedad anterior, igual a logaritmo de la pitatoria desde i igual a 1, eso es lo importante, que parte de 1, llega hasta n de i. ¿Pero qué es esto de acá? Estoy multiplicando 1 por 2 por 3 hasta n, entonces lo que estoy diciendo es logaritmo de n factorial. Recordemos que el n factorial igual incluye el 1, aunque sea un 1 factorial. Ya, tenemos la parte 2, la segunda sumatoria. Vamos con la integral. La integral, tercera parte, la integral de 1 hasta n del logaritmo natural de x, ¿a qué era igual? De partida tenemos límites bien definidos, ¿cierto? Por TFC va a ser la primitiva evaluado en la primera parte menos la primitiva evaluado en el límite superior, límite inferior, ¿cierto? Ahora veamos qué es la primitiva del logaritmo natural. Pero el logaritmo natural nosotros lo sabemos integrar, ¿cierto? Recuerden que se integra por partes. ¿Hacemos la demostración o no? Yo pregunto, pues. Ya lo hacemos. Ya. Ya no me queda como ejercicio nomás, para que no quede tan largo. La integral, recuerden, la primitiva del logaritmo natural de x es igual a x logaritmo natural de x menos x. Si yo derivo esta cosa de acá, llego a esto de acá, me faltó algo. C, coma, el c perteneciente a los reales. Si yo derivo esto de acá, sí, está bien, ya. Esta va a ser la primitiva, ¿cierto? Entonces va a ser la primitiva evaluada en cada uno de los elementos. ¿Cómo me quedaría esto? Es decir, lo que estoy haciendo realmente va a ser x logaritmo natural de x menos x evaluado en 1 a n, lo cual va a ser igual a n logaritmo natural de n menos n menos, estoy evaluando el límite superior, todo esto de acá, y ahora evalúo en el límite inferior, que en realidad sería 1 por logaritmo natural de 1 más 1, ¿cierto? Pero esto de acá es 0, entonces esto de acá en realidad es n logaritmo natural de n menos n más 1, ¿cierto? Ya, tenemos los tres elementos, es decir, tenemos el valor de esta integral, el valor de esta sumatoria y el valor de esta sumatoria de acá, ¿cierto? Nos queda solamente reemplazar la sumatoria que ya teníamos. Veamos cómo nos queda esto de acá. Nos queda de la siguiente manera. Queda reemplazar la cota inferior de la integral de 1 a n y la cota superior de la integral de 1 a n, en particular con la función logaritmo de x, lo cual me quedaría como logaritmo natural de n menos 1 factorial menor o igual a n logaritmo natural de n menos n más 1 menor o igual a logaritmo natural de n factorial, ¿cierto? Ya, tenemos esto de acá, pero nos piden demostrar algo un poco diferente, nos piden demostrar esto de acá. ¿Pero qué ocurre? Recordemos que la función está definida de 1 a infinito, en particular la función va a ser biyectiva de 1 a infinito, y la inversa va a estar bien definida. ¿Y cuál es la inversa del logaritmo? La inversa es la exponencial, ¿cierto? Y resulta que la exponencial también es una función creciente, y es una función continua y creciente. Por apunte de intro al cálculo, capítulo 8, podemos aplicar la exponencial y no va a cambiar la desigualdad. Entonces, aplico exponencial a la desigualdad y no me la cambia, entonces me quedaría n-1, n-1 factorial menor o igual a la exponencial de todo esto, que en realidad va a ser exponencial de n logaritmo natural de n menos n más 1 menor o igual a la exponencial del logaritmo, va a quedarme n factorial, ¿cierto? Y ahí se parece un poco más a lo que quiero probar. Me queda solamente ordenar esta parte de acá. Esto es una n, por si acaso. Yo les dije que era una n, ¿por qué nadie me dijo que era una n? Ya. Luego esto de acá me queda como n menos 1 factorial menor o igual a algo. ¿Qué ocurre ahora? Recordemos que la exponencial es el homomorfismo que separa desde la suma hacia el producto, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es pasar de acá a esto de acá, exponencial n logaritmo natural de n por exponencial esto de acá, ¿cierto? Propiedad exponencial y n factorial. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Lo que voy a hacer, el producto, si yo multiplico un logaritmo por algo, en realidad lo que estoy diciendo es equivalente a decir que esto va a ser n-1 factorial menor o igual a la exponencial de logaritmo de n a la n, ¿cierto? De e a la menos n más 1 menor o igual a n factorial. ¿Pero qué ocurre ahora?
tengo la exponencial de un logaritmo y está bien definido porque lo de adentro es netamente positivo, en particular mayor a 1. Entonces, esto de acá se va a cancelar porque la función es biyectiva y es su inversa, y me va a quedar n menos 1 factorial menor o igual a n a la n, que es netamente lo que tengo dentro del logaritmo, factor de e a la menos n más 1 menor o igual a n factorial. Listo, y esto es lo que queríamos probar en un comienzo. Así que, ahí. Ya, y ahí logramos probar las desigualdades que teníamos de acá. Chiquillos, lo importante era que aquí uno debía saber que tenía que ocupar la parte anterior. Ojo, 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 ojo. La primera parte la demostramos para n mayor o igual a 2. La segunda parte nos piden para n mayor o igual a 1. ¿Qué pasa con el caso de 1? Debemos probarlo directamente. Pero ¿qué ocurre ahora si yo digo esto es para todo n mayor o igual a 2? Si yo digo n igual a 1, esto de acá me quedaría 1 menos 1. Va a ser igual a 0 factorial, por definición es 1. Menor o igual a 1 a la 1, me queda 1. E a la menos 1 más 1, que sería e a la 0, que sería 1. Menor o igual a 1 factorial, que sería 1. 1 menor o igual a 1 menor o igual a 1 es verdadero. Entonces, ahora es para todo n mayor o igual a 1. ¿Ya? Había que probar ese caso son como 5 décimas, en realidad. Como 3 décimas, yo creo. Pero es importante probarlo. Y por último, terminamos el ejercicio. Nos queda adicional. Ver que el límite de esto se va a 0. Ver que el límite de la exponencial, cuando la exponencial se va a menos infinito, es 0. Pero ¿cómo lo podemos ver? Tenemos la cota de allá. Ocupemos la parte anterior porque claramente es lo que quiere el ejercicio. Entonces, ahí ustedes dicen, ya, voy a ocupar la parte anterior, pero como que es tarde, como que me está dando hambre, ¿cierto? Y cuando me da hambre, ¿qué tengo que hacer? Sándwich, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una doble desigualdad, eso es lo que yo voy a ocupar, porque voy a ocupar que tengo n menos 1 factorial menor o igual a n, esto era e a la menos n más 1 menor o igual a n factorial, ¿cierto? Tengo que se cumple esa desigualdad, pero también, además de tener esa desigualdad, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos, primero, formar el límite que queremos, que es e a la menos n más 1. Lo que en realidad voy a hacer, ahora va a ser multiplicar por 1 partido en n a la n. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque n a la n es siempre mayor que 0. Entonces todo acá me quedaría como n menos 1 factorial dividido en n a la n menor o igual a e a la menos n más 1 menor o igual a n factorial dividido en n a la n, ¿cierto? Ya, pero ¿qué ocurre ahora? Yo tengo esto de acá. Es como un límite de sucesiones, ¿o no? Por teorema del sándwich de sucesiones, el que ocupábamos en intro al cálculo. Ahora yo tomo límite a ambos lados cuando n va a infinito. ¿Pero qué ocurre ahora? Nosotros en la auxiliar 1, pregunta 1, probamos que este límite, cuando se va a infinito, que esto se va a 0. Y que este límite se va a 0. Entonces, ahora por teorema del sándwich, por teo, sándwich, el límite, cuando n se va a infinito, de e a la menos n más 1 es igual a 0. ¿Ya? Y listo, chicos, hemos terminado con el ejercicio. Esto recuerden lo que teníamos por P1, P1 parte C, creo, de la auxiliar 1, aux 1. ¿Ya? Eso, chicos, también, este ejercicio es de los ejercicios que están propuestos en el apunte. En el apunte, en la página 91, está malo el ejercicio. Cuando yo decidí que iba a poner este ejercicio, lo hice y la pauta estaba mala, así que ahí para que lo corrijan, ¿ya? Tiene un signo por ahí malo, para que ustedes lo puedan ver. Eso, chicos, espero les haya servido bastante el ejercicio. Recuerden intentar definir bien los pasitos para hacer las sumas de Riemann. Y eso, mucho éxito en el control. Me despido, buenas noches, porque he grabado de noche, que les vaya bien.